Le queremos darles a todos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda jornada del segundo encuentro de contenidos locales, los lugares de la diversidad. Invitamos, para comenzar, a la directora de la Biblioteca de Santiago, la señora Marcela Valdés, a dirigirnos unas palabras de bienvenida. Hola, buenos días. Quiero partir por darles la bienvenida, la más cordial bienvenida a esta Biblioteca de Santiago, esta biblioteca pública, un espacio de encuentro para todos y todas. Creo que es una gran oportunidad para la biblioteca el poder recibir en este segundo día a este encuentro de contenidos locales ya en su segundo año. Y es una gran oportunidad porque de alguna forma este encuentro viene a plasmar un poco lo que hacemos en la biblioteca y lo que somos en la biblioteca. Un espacio, como decía anteriormente, un espacio de encuentro, un espacio que, como hace unos días leía una frase de Lord Candensey, un especialista en biblioteca y vicepresidente de OCLC, que dice algo así como que tenemos que quitarle la aburrida arrogancia y liberar a las bibliotecas de esa aburrida arrogancia. Y eso es un poco lo que hace la Biblioteca de Santiago cuando la construimos, y digo, no la construimos en el pasado, sino que la construimos en futuro, ¿no? Que la biblioteca de alguna forma se sigue construyendo. Es una biblioteca que construimos con nuestros usuarios y usuarias, con nuestros visitantes, con nuestro público, con ustedes. Una biblioteca que trabaja con la memoria, que trabaja con la comunidad, que trabaja con esta localidad que es el barrio Yungay muy fuertemente. Es una biblioteca que tiene una fuerte presencia y una presencia solidaria y comprometida con el barrio en el que está inserto, una fuerte presencia en el rescate de esa memoria y que día a día va involucrando y va colocando nuevas líneas en su hacer y en sus políticas. Comentaba hace un rato, la biblioteca ha incorporado desde hace 2 años y estamos trabajando en ello, como políticas la inclusión y los derechos humanos. Y de alguna forma eso significa que la biblioteca va cambiando y va siendo un ente innovador que avanza y camina junto a la sociedad y junto a quienes construyen esa sociedad, que somos la comunidad, y la comunidad de alguna forma somos hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, todos los que construimos, minorías y mayorías los que construimos esta comunidad de biblioteca. Así que agradecer a quienes han hecho posible este encuentro, muy especialmente al equipo de operaciones del programa de Biblioredes, que yo sé que ellos se han sacado los zapatos, ¿ya? Sobre todo las chicas especialmente, armando este encuentro para que todos ustedes estén cómodos, estén contentos con estas muy buenas exposiciones por lo demás. Ayer estuve viendo algo a través de streaming, no pude estar presente, pero de contenidos muy interesantes. Agradecer la presencia de ustedes esta mañana, que sea una jornada muy fructífera, ¿ya? Que quienes no conozcan la biblioteca se den el tiempo a la hora de almuerzo, ¿ya? Y se den un paseíto por adentro de la biblioteca. Quienes habiten en Santiago nos visiten frecuentemente y quienes vengan de paso también, las puertas siempre están abiertas y están abiertas a las nuevas ideas, están abiertas a las nuevas actividades, están abiertas a que, como va a ser nuestro lema para estos 11 años, están abiertas a que sigamos construyendo bibliotecas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Marcela Valdés, directora de la Biblioteca de Santiago. Y a continuación invitamos al señor Ignacio Díaz, coordinador del área de operaciones del programa Biblioredes, a dirigirnos su cordial saludo. Buenos días. No sé si después del saludo de Marcela uno puede agregar algo más, la verdad. Sin embargo, pensaba yo un poco ayer en tantas cosas, tantos estímulos que nos dejó el día de ayer, todo el cierre que pudimos dar con Micaela, ¿no? Y Micaela señala algo que a mí por lo menos me quedó rondando y quería solamente compartirlo con ustedes. Porque de alguna forma hay otros programas además en la DIVAM, está asociados obviamente al tema patrimonial, esta memoria del siglo XX, esta memoria chilena, se me deben olvidar muchísimo,
ahora. Pero de alguna forma cuando nosotros escuchamos ayer a Micaela, yo sentí que de alguna forma ella reconoce una paternidad en nosotros. Y qué complejo y qué difícil tomar esa antorcha. Esa antorcha que deja Micaela y que de alguna forma tiene que ver finalmente con la humanidad, ¿no? En la humanidad siempre nos pasamos antorchas. Siempre nosotros estamos pasando una antorcha a alguien. Imagínense que uno en el fondo tuviera un conocimiento y se lo guardara. Le dijera y uno tuviera ese, no sé si llamarlo egoísmo, ¿no? Pero compartimentar el conocimiento. Si hubiera sido así en las primeras etapas de la humanidad, no existiría humanidad. Porque nadie habría enseñado, finalmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contenidos locales, cuando empezamos a hablar de contenidos locales, el 2005, 2006, y hablábamos en el fondo de que las bibliotecas tenían que generar contenido, no estábamos inventando la rueda. Como Natalia y Antonia pudieron verificar, no estábamos inventando la rueda. Somos parte de una línea que se remonta a los inicios de la DIVAM, porque si ustedes leen los lineamientos estratégicos de la DIVAM, se reconoce la institución desde el principio como una institución que resguarda el patrimonio. Entonces no estamos inventando nada. Cuando llega a veces gente o comillas especialistas a hablarnos del patrimonio inmaterial como si fuera algo nuevo, ¿qué novedad hay en el patrimonio inmaterial? El nombre. Pero el trabajo que se ha hecho con ello, desde distintos nichos, algunas veces a lo mejor más académico y otras veces más intuitivo, siempre ha estado. Y lo más importante, siempre debiera estar. Entonces, un poco, para ir terminando y entrar a la parte más entretenida de este encuentro, yo los convocaría a pensar hoy día, sobre todo en este encuentro, que tenemos una alta presencia de bibliotecas, que sabemos que son hoy día el nexo con la comunidad. ¿Qué antorcha quieren pasar ustedes? ¿A quiénes? ¿Y por qué? Cuando ustedes tengan esas 3 respuestas y el día de mañana venga alguien y les diga, oiga, ¿y para qué trabajamos esta cuestión? ¿Para qué hacemos rescate? ¿Ah? Ustedes van a tener en esas 3 respuestas una respuesta súper clara y concisa y precisa para esa persona, para su comunidad, para las autoridades y sobre todo para ustedes mismos. Piensen finalmente a quién le van a pasar esa antorcha. Muchas gracias. A continuación, y para seguir profundizando en la temática de este seminario llamado Los lugares de la diversidad, los dejamos nuevamente con Ignacio Díaz, coordinador de operaciones del programa Biblioredes, para presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, el profesor Maximiliano Salinas, quien dictará la conferencia magistral El fascinante encuentro con los otros, acerca de amor y la risa en la historia intercultural de las Américas mestizas. Buenos días. Me tocó presentar a Max. Max, me estoy tomando una tremenda patudez de decirte Max, discúlpame. Perdón, pero Max está dedicado al estudio de la cultura popular, la fiesta, la religiosidad y el humor, por eso lo estoy diciendo Max. Es académico del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile, vecino nuestro. Profesor de Magíster en Arte, Pensamiento Cultural Latinoamericana de la misma universidad y profesor de Magíster en Musicología, Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es miembro además del Consejo de la revista Atenea de la Universidad de Concepción y es premio de ensayo Martín Cerda, Sociedad de Escritores de Chile 2000. Así que, sin más, los dejo con nuestra clase inaugural de nuestro encuentro. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy agradecido por esta invitación de Biblioredes, de la Universidad Alberto Hurtado también.
para conversar sobre este tema que lo hemos titulado, ya como ya ha sido dicho, ¿no? Pero que lo vuelvo como a retomar para darle, para masticar el sentido, ¿no? El fascinante encuentro con los otros, acerca del amor y la risa en la historia intercultural de las Américas mestizas. Hasta con rima, ¿no? ¿De qué se trata esto, no? Lo que yo quiero ofrecer para la conversa es dar como unos elementos para una propuesta de interpretación de nuestra historia cultural, donde el amor y la risa, que parecieran ser una experiencia, bueno, sí, tan fundantes, pero a veces tan poco tratadas, a un nivel así como más serio, yo creo que es a partir de una visión que yo les quiero proponer de comprensión de nuestra historia de la cultura en América Latina. Y lo quiero hacer partiendo como de una distinción entre dos formas de experimentar la vida y la existencia humana, ¿no? Yo siento que, a ver, la forma más oficial, más clásica de comprensión de nuestro tiempo o de nuestra historia es a partir de una experiencia que yo llamo el tiempo del tener. Del tener. Y lo voy a contraponer o distinguir de un tiempo que voy a llamar el tiempo del ser. Esto del tener y el ser no es algo ni mío ni nada. Particularmente me ha interesado recogerlo de un filósofo judío alemán que es Erich Fromm, ¿no? Él tiene un libro que se llama Tener o Ser. Y ese tener o ser quiero disponerlo, colocarlo, pero para interpretar nuestra historia cultural. Digo que por una parte está ese tiempo del tener, que para mí es el tiempo oficial, el tiempo que nos manejamos en los códigos más determinantes por los sistemas de poder, ¿no? El tiempo del tener es para mí el tiempo colonial también, lo vamos a llamar así. Un tiempo colonial que habitualmente lo consideramos como que terminó con el siglo XIX, pero que a mi juicio no es un tiempo que subsiste hasta nuestros días, porque es una forma de entender la vida, ¿no? Y eso no se acabó solamente con la independencia política. Entonces hay un tiempo colonial, un tiempo del tener, que está centrado en la experiencia del individuo, no de la comunidad, sino que del individuo y de sus posesiones, de su capacidad de poseer. Y ese tiempo colonial, ese tiempo del tener, ese es un tiempo serio y un tiempo egoísta. Se los digo al tiro de entrada porque es justamente lo que vamos a contraponer con el tiempo del ser, que es un tiempo que da curso y mucho curso a las experiencias amorosas y también alegres, cómicas, ¿no? Y que justamente han pasado inadvertidas o piolas porque no están en el corazón del sistema dominante. Bueno, ese tiempo colonial es del tener de todo, ¿eh? Tener plata, tener oro, para eso llegaron los conquistadores, tener tierras, tener fundos, qué sé yo, tener la razón también, tener razón, siempre el individuo busca tener la razón, a tener títulos, tener grados, tener identidad, tener prestigio, tener. Ese tiempo es un tiempo impuesto en el caso nosotros porque llega con la época colonial. No es un tiempo, no es el tiempo originario de nosotros, el tiempo indígena, que no es ni individual ni egocentrado, ¿no? Entonces este tiempo colonial llega con el siglo XVI clarísimamente, antes no ni después, llega ahí fechadamente en el siglo XVI, y es un tiempo construido desde Metrópolis, desde la metrópoli. La metrópoli ya sea entendida como la metrópoli imperial o la metrópoli aquí como la región central dentro de la zona colonial, ¿no? El tiempo metropolitano. Y también es un tiempo de los privados, tiempo privado, tiempo de los privados. Bueno, yo siento que ese tiempo, que habitualmente el tiempo colonial lo hemos colocado entre siglos XVI y XVIII, ¿no? Pero yo digo que es el tiempo colonial
subsiste porque es esta forma de entender la existencia humana, ¿no? Que tiene un periodo, que es la dominación cuando éramos colonia de la monarquía española, el tiempo de la dominación monárquica, ¿no? Con sus formas típicas de cultura oficial, la cultura barroca, que fue la clásica, ¿no es cierto? Y después el tiempo de la dominación republicana, ¿no? Con su cultura también individualista y egoísta, la cultura liberal, que empieza en el 19 y sigue en el 20 sin problemas, ¿no? Todo ese tiempo del tener, el tiempo colonial, es un tiempo egocéntrico, egocentrado, un tiempo individualista, ¿no? Y también, y esto es lo que quiero añadir, que es casi lo que habitualmente no se trata, es un tiempo serio. Tiene que ver con esa disposición ética y estética, digamos, de instalarse como desde una gravedad de un individuo que tiene la razón, que tiene plata, que tiene fondos, que tiene muebles, que tiene, etcétera, etcétera. El tener. Yo creo que ¿quién mejor para expresar ese planeta, ese mundo del tener, que Pablo Neruda en el Canto General? Nosotros los historiadores habitualmente no pescamos a las fuentes, las invenciones poéticas de la historia, ¿no? Yo, al contrario, cito inmediatamente a Neruda para explicar mejor ese tiempo del tener. Cuando dice: Valdivia, el capitán intruso, cortó mi tierra con la espada entre ladrones. Esto es tuyo, Valdés, Montero, es el cabildo. Dividieron mi patria como si fuera un asno muerto. Con ese fragmento ya ilustro para dónde quiero comprender esa temporalidad colonial. Pero ese tiempo colonial, como digo, que ahí está magníficamente narrado por Neruda para el siglo XVI, tú lo puedes ir instalando y reinstalando en los siglos posteriores, sin problema. Ahora bien, en oposición a ese tiempo del tener, que habitualmente se ha entendido como que esa es la historia, esa es la historia, ¿no? Existe otro tiempo, ¿no? Los historiadores como que hemos tenido la manía de creer que la historia es un solo tiempo. El tiempo, en este caso, del tiempo del tener, que es el tiempo que básicamente aparece en todos lados, aparece en los manuales de historia, el que se enseña incluso en las universidades, ¿no? Pero hay otro tiempo, que es el tiempo del ser. Este tiempo del ser, querría inmediatamente identificarlo como el tiempo de la vida, el tiempo de la vida. En el tiempo del tener, la vida no corre mucho, no tiene mucho fundamento, ¿no? Hay que acumular, básicamente. El tiempo del ser es el tiempo de la vida, y que está centrado en la comunidad y en sus múltiples expresiones de lo que es la vida comunitaria. Y está conformado no desde el siglo XVI, como aparece tan clarísimamente en el tiempo del tener, sino que el tiempo del ser es un tiempo enormemente más extenso, de mucha más larga duración. Ahí entran los miles de años de la historia indígena, los miles y miles de años de historia africana que llegaron con la colonización, pero que tenían una historia profundamente más larga, y la historia también de los españoles que llegaron, pero una historia también no de los conquistadores y de la modernidad que llega al XVI, sino que es la historia del Mediterráneo ibérico, que a mí me gusta llamarlo, como la historia larga de los pueblos ibéricos, españoles, portugueses, pero también árabes, judíos, gitanos, y toda esa majamama que nos llegó con la España del siglo XVI y que nosotros a veces no vemos. Si el tiempo del tener es un tiempo metropolitano y un tiempo privado, el tiempo del ser es un tiempo de todos. Es el tiempo de todos, que incluye a todo, y es el tiempo de lo público, Ayer al final del día se hacía una linda distinción en torno a eso y que me tomo de ello para recogerlo hoy día.
Entonces un tiempo que no procede de la metrópoli, no procede de los privados, sino que procede de la tierra, al final de cuentas, y de los hijos de la tierra, de todos los hijos de la tierra, pueblos indígenas, africanos o españoles, pero en la medida en que son hijos de la naturaleza. Yo siento que, y vuelvo a poner a Neruda como ejemplo, perdónenme, pero en el canto general también se puede encontrar la misma cosa. Neruda, así como critica fantásticamente en los 4 versos el tiempo del tener, que es el tiempo invasor de Valdivia, etc., cuando presenta la figura de Balmaceda, dice: rechazó los caballos, la maquinita de oro de Mr. North, los alejó sin verlos hacia su dueño, el poderoso gringo. No puedo amarrar a mi patria a los misterios de la City. Ahí en esa frase así, muy clarita, en el fondo está diciendo que Balmaceda se instala en otra temporalidad. En otra temporalidad. Hay que tomarle ahí, yo siento el peso a Neruda cuando dice eso, dice una cuestión que Balmaceda en el fondo está apelando a otra experiencia de la vida, otra experiencia del ser. Quizás muy seriamente lo dice Neruda, ¿no? Eso es lo único que podría criticarse a la poética nerudiana. Yo creo que habría que ponerle más humor a esa nueva experiencia. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, el tiempo del ser es el que queremos dar cuenta ahora en esta pequeña conversa, que es el tiempo vital, el tiempo de la vida, que no es egocéntrico, que no es serio en el sentido de la seriedad como la gravedad del poder, no es ensimismado, no está ensimismado en su propia mismidad, ni es grave, no está sometido al tonto grave, ¿no? Porque sus signos vitales son, y ahí está, por eso la oferta de esta interpretación es que lo fundamental es el amor y la risa al mismo tiempo. Son los signos vitales de un tiempo histórico que no hemos sabido tomarle el peso. Y ese es un tiempo libre, siempre libre, porque es un tiempo desencadenado. No tiene para qué estar encadenado a nada, porque expresa la vitalidad más profunda de nuestra existencia humana. Bueno, ahí está. Ese es como el abstract, es como el resumen de lo que vamos a presentar ahorita, ¿no? Yo quiero partir con unas palabras de Nicanor Parra en el discurso de Guadalajara, ¿no? El que se llama Maymaypeñe, del año 91. Y lo pongo porque de algún modo Nicanor está advirtiendo esta posibilidad de que hay que traspasar el tiempo, de que hay que no solo pasar del siglo XX al XXI, sino que en este paso del XX al XXI hay que tomarlo como con una mayor radicalidad, porque se trata de que estamos pasando a otra forma de experiencia humana. Música, maestro. Doy por finiquitado el siglo XX. Goodbye to all that. ¿Hasta cuándo, señoras y señores? In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Doy por inaugurado el siglo XXI. Fin a la ciutiquería greco-latinizante. Venga el bu. Y ya. Bien. Primero decir algunas palabritas sobre que ojalá me tome menos que nada, pero el tiempo del tener, que es el que más nos tiene tomados. Yo diría, en la universidad yo hablo para referirme a este tiempo del tener, que es un tiempo tan específico, pero es tan limitado también, o delimitado. No hace falta hacerlo universal, es un tiempo muy limitado. Yo lo llamo el tiempo del blanco perfecto. Me refiero al blanco por obviamente la cultura blanca que llega invasoramente acá, y perfecto porque se cree la muerte, porque se cree lo máximo, ¿no? Entonces, el tiempo del blanco perfecto, llamémoslo así. Es la historia cultural del blanco perfecto. Para referirme al individualismo que tiene ese tiempo del tener, también otro artefacto de Parra, a ver si Parra nos ayuda. Artefactos del año 72, uno de ellos dice: plataforma de lucha, rehabilitación del yo, supremacía del individuo, completa amoralidad y el club de los ególatras.
Me parece que ahí está perfectamente dicho por Nicanor a dónde apunto con esta plataforma de lucha, que es el tiempo colonial. El tiempo colonial, que es la modernidad vista por nosotros en el fondo, el tiempo colonial es el tiempo del blanco perfecto. Un tiempo donde hay un ideal muy exclusivo de pureza, de limpieza, de excelsitud, que son las élites dominantes. Las élites europeas o occidentales introducen en sus territorios coloniales este modelito de pureza y de limpieza, ¿no? Ahora bien, lo entabla un individuo, no es una comunidad. Son individuos egocentrados y serios en el sentido que ya dijimos, y que busca constituirse como una cultura superior, privilegiada, exclusiva, excluyente. Para mí tiene 4 características ese tiempo colonial. El tiempo colonial excluye, a partir de la élite que lo tiene todo, a los que no tienen nada, ¿no? Entonces los que no tienen riqueza, entonces los pobres pasan a ser los discriminados, y ahí está el clasismo. Después los que no tienen blancura, los que no son blancos, entonces son los pueblos de color, los indios, los negros, ahí está el racismo. Tercero, los que no son machos, los que no tienen virilidad, entonces los que no tienen, mujeres, etcétera, están en el tiempo de género. Y por último, los que no tienen salvación, los que son infieles, paganos, herejes, todos los que no tienen la salvación, que la tienen los blancos. Y ese es el dogmatismo. Ahí yo tengo las 4 características del tiempo colonial, ¿eh? El racismo, el clasismo, el racismo, el sexismo y el dogmatismo. Ahí está. Con ese es el tiempo que habitualmente hoy es el que se enseña, o nos han enseñado a tener en la cabeza oficial, en nuestra cabeza oficial. El programa de este blanco perfecto, el tiempo colonial, es la ideología superficial de los manuales de historia, que creen que ese es el único sujeto, o es el sujeto trascendental, ¿eh? Porque pueden haber otros sujetos, ¿eh? Se habla de los sectores populares, pero están al interior de la totalidad del blanco, al interior del tiempo colonial. Entonces hablar de sectores populares es un concepto ya discriminador, digo yo. Este tiempo, que uno podría haber dicho ya en la colonia, sí, funcionaba como funcionaba, pero es que yo digo que ese tiempo colonial está hasta hoy, hasta nosotros. Entonces, me interesa sobre todo mostrar por qué ese tiempo colonial siguió todo el siglo XX. Ya no el siglo XIX, que hubo ese afán de, qué sé yo, de emancipación, pero que no pasó a mayores. Y el siglo XX, pero tampoco, el siglo XX siguió siendo un tiempo colonial. Esa es mi preocupación que quiero compartir. En el siglo XIX voy a leer un manual de geopolítica del año 1964. En el siglo XIX, la resultante de la Unión Indígena Española se mezcló con diversas razas extranjeras, dando por resultado un linaje blanco, de características físicas, morales e intelectuales muy propias, y que bien podríamos denominar la raza chilena. Manual de 1964. En una sola frase, el profesor de geopolítica consagraba el racismo chileno. Los mestizos pasaban a ser seres inferiores. Sigue diciendo el manual: los mestizos constituyen la masa del pueblo boliviano, que presentan casi puras las características raciales indígenas. Su escasa cultura lo mantiene en un estado de estancamiento con respecto a los demás países sudamericanos. Hasta ahí el manual del 64. Entonces resulta que hay pueblos blancos que son superiores, como la raza chilena, y pueblos mestizos que pasan a ser inferiores porque tienen más sangre indígena, y que sería el caso del pueblo boliviano. Bueno, el autor de este manual de geopolítica, que llegó a ser el dictador chileno más reconocido en el mundo entero, no estaba inventando el racismo. Al final el racismo venía del tiempo del siglo XVI, y que él lo vino a reeditar en 1964.
Pero no solo este profesor de geopolítica. ¿Eh? Yo me encuentro, a propósito del año 1964, que ese año salió elegido un presidente de la República que decía lo siguiente: si penetramos en la historia de Chile y de ella extraemos todo lo que hay de positivo, lo que ha constituido su saldo favorable, podríamos anotar como un signo esencial el que este país no ha tenido un destino indígena. Por algo pertenecemos a Occidente y somos herederos de su cultura. Eduardo Frei Montalva, La verdad tiene su hora, Santiago, 1955. O sea, el racismo colonial parece que, nos siguió y nos persiguió durante todo el siglo XX y la segunda mitad, incluso en estos mandatarios tan prominentes como el presidente Frei Montalva. Pero ¿cómo, de qué manera él se había formado y conformado su cabeza que podía decir que el destino de Chile no tenía un destino indígena? ¿No? ¿Por qué ese racismo? ¿No? Bueno, ya, pongo los años 60 y me voy a los años 90 y resulta que otra vez la misma ideología, ¿no? El año 91, el presidente de la República dice en el Parlamento Europeo que América Latina es el futuro de Occidente. Es interesante esa afirmación de don Patricio Aylwin cuando dice en el Parlamento Europeo, ¿no? Comillas, América Latina es el espacio futuro, es el mayor espacio futuro de desarrollo de Occidente. Es la tierra donde el hombre europeo, eterno migrante, ha reencontrado siempre una parte esencial de su cultura. Miren. Entonces el eurocentrismo está pero instalado. Somos el futuro de Occidente. O sea, no tenemos un tiempo propio. Eso es muy, muy especial. Yo he tratado de investigar el tema, por qué el siglo XX terminó siendo, sosteniendo el tiempo colonial del blanco perfecto. ¿Por qué se llegó hasta el final del siglo XX pensando con esa cabeza? Y tratando de entenderlo, una clave pueden ser, a ver, claro, mucha culpa tienen los colegas, los historiadores, pero los historiadores son los que arman la cabeza del tiempo. A mí me preocupa mucho un historiador de mediados del siglo pasado, ¿no? Que fue profesor en la Chile y en la Católica, profesor en la Escuela de Derecho, además de la Chile. Entonces, era el tipo que conformaba la mente de toda la clase dominante, de la clase política, ¿no? Es Jaime Izaguirre. A mí siempre me ha preocupado cómo este gran historiador, grande historiador, fue capaz de instalar en la mente de la derecha, del centro y de la izquierda chilenas la cabeza del tiempo de la colonialidad. El tiempo colonial. Solo para visualizarlo, un texto de él del año 49, que son sus apuntes de clase como profesor de historia del derecho. Dice: la vida española en el siglo XVI constituye la prehistoria espiritual de los pueblos de América, particularmente en el caso de Chile, en que el aporte cultural de los pueblos autóctonos fue por entero nulo en la formación de la nación chilena, no pudiendo asignárseles a ella más que el aporte meramente sanguíneo. O sea, los pueblos originarios pusieron la sangre. Los indígenas, primitivísimos en sus costumbres, nada pudieron aportar en el orden institucional y espiritual. Su contribución fue meramente sanguínea, otra vez con la sangre. Y de su cruzamiento con la raza española brotó el mestizo. Ya, hay mestizo. Pero el mestizo resulta que es sangre india y alma española. El aporte racial del araucano ha sido casi nulo en la formación de la raza chilena y la. Bueno, ahí yo siento el papel que juega el historiador como el tipo que imagina un tiempo, es el que crea la comunidad imaginada, ¿no? Es fantástico el poder que tiene el historiador para decir, qué sé yo, por ejemplo, yo he seguido estudiando a este historiador y él dice que Pedro Valdivia era de cabellos rubios. A ver, no sé, ¿lo vio? ¿Se lo imaginó? Ciertamente se lo imaginó, pero dice que Pedro Valdivia tenía cabellos rubios, denunciadores de su lejano arraigo gótico.
Bueno, no solo asunto de color de pelo, él dice que la providencia de Dios era española. Entonces ya estamos en un nivel donde el dogmatismo, no solo la cosa racista, sino que dogmática, la cosa religiosa, divina, está cautivada por lo europeo. Bueno, me preocupa que Jaime Izaguirre forma al conjunto de la clase política santiaguina del siglo pasado, de izquierda, de centro y de derecha. A los dirigentes socialistas, radicales, falangistas, conservadores, tan acreditados como, y aquí sé perfectamente algunos de sus discípulos, Carlos Altamirano, Clodomiro Almeida, el PS, son hijos de ¿quién es el abuelo de toda esa tradición? Es Jaime Izaguirre, pues. Almeida, Altamirano, pues, Ricardo Lagos, por favor, Andrés Saldívar, nos vamos para el centro, y nada menos, y no por último, el más chiquitito, Jaime Guzmán. Ahí está entonces todita la clase política chilena, desde los sectores más fachos hasta los más izquierdistas, pero todos han sido en algún momento conformados por la cabeza racista, clasista, dogmática de este profesor universitario de los años 30, 40, 50 y 60. Bien, hasta ahí. Junto con ese racismo del siglo XX, es el que me preocupa. ¿Por qué el siglo XX fue el tiempo colonial aún? Por otra parte, el pueblo mestizo real, que está conformado por un alma española y una sangre indígena, va siendo igualmente como dejado de lado, de costado. Me salto algunas fuentes para no trazar sobre eso. Pero sí, ciertamente, es evidente que el 73 tuvo que ver en términos culturales con esto. El 73 no es solamente un acto político militar, sino que un acto cultural, vale decir, un acto cultural. Sí, en el sentido de que fue un evento también de reafirmación de este blanco perfecto. Cada vez yo entiendo más en la instalación de este gobierno del 73 como la instalación de un proceso civilizatorio de este blanco perfecto. O sea, restaurar, reimplantar otra vez el tiempo colonial. Y de ahí no salimos, o estamos intentando salir. Pero ese es el tiempo que fue introducido con el golpe de Estado. Yo, en ese sentido, considero que ahí se estableció una política incluso de purificación étnica, en el sentido de que una vez más el blanco tenía que ser el sujeto, naturalmente, era la raza chilena que había enseñado el profesor de geopolítica en 1964. Ahí se crea ese nacionalismo terrible que todavía nos convoca, nos provoca y nos lleva para abajo. La ley de migración, todavía vigente en nuestro país, es del 75, donde ahí el extranjero todavía se ve como un riesgo para la seguridad nacional. O sea, estamos dentro de esa legalidad aún. Lo complicado es que lo que vino después tampoco nos sacó del tiempo colonial, porque, bueno, no es que sea Ricardo Lagos discípulo de Jaime Izaguirre, eso ya podría haber sido, él podría haberse desaguirrizado, pero el caso es que yo creo que la Concertación no nos cambió de parecer, vale decir, seguimos pensando en colonial. Ya citaba el discurso en Estrasburgo del presidente Patricio Aylwin, ¿no? O, no sé, me llama a mí la atención sobre todo un intelectual de la Concertación que tiene toda esta mentalidad todavía demasiado eurocentrada, ¿no? Que es un profesor que dice el año 90, tenemos que aprender a caminar compuestamente y con la seguridad adquirida como haría seguramente una joven británica en las callejuelas de Oxford, o como un francés en los recorridos, o como un francés usa los recorridos del metro de París para reconstruir su historia social y personal. ¡Wow! Tenemos que ser entonces como una señorita en Oxford o este francés de París. Se nota que no estaba pensando en la Europa de hoy día, ¿ya? Es José Joaquín Brunner, ¿eh? Bueno, en fin, hay intelectuales entonces que siguieron manteniendo ese eurocentrismo colonial a finales de nuestro siglo pasado. Bien. Algo sobre la seriedad de esto. Bueno, todo esto es serio, porque toda esta historia es para risa.
digo yo. Pero ha sido contada con una seriedad inexpugnable. Todo es serio. Pero más que serio es grave, y más que grave es mal genio, es enojado. Hay una ira en todo esto. A mí me ha preocupado en términos estéticos ver cómo la clase política se ha ido conformando y viéndose a sí misma. Por ejemplo, Arturo Alessandri Palma, en un libro que se llama Chile y su historia, es un historiador el don Arturo, caracteriza a Diego Portales como un rabioso furibundo. Ya. Después el hijo de don Jorge, el hijo de don Arturo, Jorge Alessandri. Ustedes si van a la plaza ahí frente a la Moneda encuentran una lápida debajo de su estatua donde dice: aquellos que nos juzgan por la seriedad de nuestro rostro. Wow, a ver, aquellos que nos juzgan por la seriedad de nuestro rostro o por el retraimiento social de nuestras vidas, tal vez olvidan que en la soledad surgen y maduran las grandes inquietudes del hombre. Jorge Alessandri Rodríguez. Wow, serio y retraído, y por eso pasa a ser un compadre ya. Yo que estudié en la revista Topace, y de un reírse de don Jorge, lo llaman don Pataleta, no don Paleta, sino que don Pataleta debe haber sido un hombre un poco furibundo. En fin, esa seriedad es muy complicada porque está instalada en todo momento en la historia del tener, Es decir, si hay que tener seriedad también, ¿no? Pero yo digo que la seriedad es la seriedad de la élite que impone y que reproduce relaciones asimétricas, donde hay un alto que la manda y un bajo que está abajo en la pirámide social. Y la élite no puede ser sino grave, porque es la fuerza de gravedad que cae con todo su peso desde lo alto hacia lo bajo. En ese sentido entiendo yo la seriedad. Bien. Finalmente, como para tomarle un poco el pelo a esa élite, oye, a mí justamente un periodista y humorista del siglo pasado, Eugenio Lira Masi, que para mí es una clave para comprender la historia política chilena. Él tiene un libro muy notable del año 68, ya al borde de lo que iba a venir del 70, que se llama La Cueva del Senado y los 45 senadores. Pero yo quisiera tomar el ejemplo de 3 políticos de derecha, de centro y de izquierda para mostrar justamente cómo cada uno de ellos era un tremendo modelo de seriedad. Partamos por el centro. Poner un centro. El senador radical Alberto Baltra, ¿no? Que conspicuo personaje del Partido Radical, ¿no? Conocido como el profesor, ya con eso. Tiene fama de hombre serio, cumplidor de su palabra, íntegro, y otras palabras que se usan para referirse a un prócer o a una persona que ya se murió. Apodo: el cara de etiqueta de veneno. Ya con eso, ya. Muestra su cara y lo que... Ya. A ver, pasemos a la izquierda. Más complicado, pero la seriedad de la izquierda está representada por todos ahí. Están todos los senadores. Pero yo quiero escoger a uno que me llama la atención particularmente, no es porque tenga nada especial, pero es el senador Carlos Altamirano. Le encantaría ser roto. Desgraciadamente no lo es. El orrego le pena. Siempre habla así: una vez yo defendí una compañía imperialista y acusé de comunistas a sus obreros. Esto fue antes que abrazara el marxismo. Igual que los canutos. Yo era curado hasta que vino Dios y me dijo... Altamirano tiene la insolencia del pígeo. Ahí lo caló, pero ay. Altamirano tiene la insolencia del pígeo. Sabe pegar donde más duele. Finalmente, la seriedad de la derecha, que es la que está más clarita, y ahí escojo a un senador del Partido Nacional en esos años, que era don Pedro Ibáñez. Si Pedro Ibáñez hubiera sido futbolista, tendría que jugar de back centro, atrás, porque hay que defenderse a puntapié, y poco importa la técnica. Naturalmente que un hombre así no irradia simpatía. Pedro Ibáñez es de difícil digestión, cuesta tragarlo y la mayoría de las veces atraganta. Bueno, cuando uno hace este ejercicio de ver a través de la chispeza de un humorista, de un periodista humorista como fue Eugenio Lira Masi, y analiza toda la clase política chilena, digamos, en los fines 60, ¿qué se podía esperar, digo yo, de estos serios políticos en las proximidades de la aventura y la fantasía popular que iba a venir el año 70? Bueno, pasemos ahora, en lo que nos queda de tiempito, a
conocer esa otra forma de vivir, otro modo de vivir y de revivir sobre todo, que es a través del amor. El amor y la risa en la historia intercultural de las Américas mestizas. Aquí parto con un texto de Neruda. Oye, Neruda, confieso que he vivido, dice: los violentos se reflejan en el espejo del mundo y su rostro no es hermoso ni para ellos mismos. Me parece que Neruda ha sido muy perspicaz. Los violentos se reflejan en el espejo del mundo y su rostro no es hermoso ni para ellos mismos. Y sigo creyendo en la posibilidad del amor. Tengo la certidumbre del entendimiento entre todos los seres humanos, logrado sobre los dolores, sobre la sangre, sobre los cristales quebrados. Ahí está la cosa. Yo creo que Neruda ya nos indica para dónde vamos. Alejado del canon abstracto, dogmático del blanco perfecto, no se ha interrumpido nunca la vida real de las Américas mestizas. Una vida que uno dice, bueno, a ver, esa vida cultural no ha sido oprimida por el encasillamiento colonial de los blancos. ¿Cómo se contesta eso? Yo creo que para responder esa pregunta hay que situarse en una perspectiva intercultural. Porque si tú la respondes solamente de la perspectiva hegemónica de la cultura dominante, solo vas a decir que los oprimidos son oprimidos. En cambio, que si tú te pones en una visión de muchos tiempos, donde no hay un solo tiempo, sino que varios tiempos, el tiempo del pueblo siempre ha estado más por aquí, más por allá, más por adentro, más por afuera, pero siempre. Entonces, porque es otro régimen de historicidad lo que implica el tiempo del pueblo. El tiempo popular, el tiempo mestizo, es un tiempo propio, distinto, que tiene sus propias lógicas, sus propias éticas, sus propias convicciones, etc. Y ese mundo está conformado por, como decía al principio, millones de indígenas, miles de africanos, incontables españoles pero que son no el español que vino con el imperio, que actualmente los españoles conquistaron América, ¿no? Hay miles de españoles que son moros, judíos, gitanos, que arriban y derriban los límites de la intolerancia que se instaló con la colonia. Todos muy astutos, son capaces de camuflar su propia identidad frente a este peso enorme del tiempo del tener, pero que ahí está, y hay que saber encontrarlos, leerlos, verlos, gozarlos. A mí siempre me llama la atención Colón en las cartas de Colón, porque siempre Colón llegó el colonialismo, colonialismo, a pesar que no corresponde, ¿no? Pero Colón, la mirada de Colón es una mirada muy notable, porque Colón es un tipo moderno, sí, está empezando la modernidad, pero es un tipo medieval, y como tipo medieval está buscando el paraíso en la tierra, y cuando busca el paraíso lo encuentra entre los indígenas de América. Ellos, de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no. Antes convidan a la persona con ello, y muestran tanto amor que darían sus corazones. Eso es Colón. Y así todos, hombres como mujeres, después de haber el corazón seguro de nos, venían que no quedaban grande ni pequeño, que todos traían algo de comer, de beber, que daban con un amor maravilloso. En el mundo no hay mejor gente ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos como a sí mismos y tienen una habla la más dulce del mundo y mansa, y siempre con risa. Amor y risa ya lo percibió Colón al encontrarse en el Caribe con los pueblos originarios. Me dirán que hay que interpretar el texto de Colón y que quizás a lo mejor estaba vendiendo una pomada, pero aunque sea eso, el gallo es que lo real es que él vio a esos pueblos amorosos y risueños. Pongámosle intención a esa mirada. Esto nos puede llevar muy lejos, pero yo solo quiero apuntar que el amor efectivamente está en la base de los lenguajes y de las sabidurías indígenas. Aquí tengo un montón de ejemplos, pero no hay tiempo. Pero en la literatura guaraní tenía unos ejemplos muy bonitos sobre la creación del mundo, pero en el amor, ¿no? Habiendo concebido el origen del futuro lenguaje humano, de la sabiduría contenida en su propia divinidad y en virtud de su sabiduría creadora, concibió el fundamento del amor. Ese es Ñamandú, ¿no? Ñamandú, que es el origen de las cosas, ¿eh?
Eso con respecto al amor y el humor que caudalosamente tenían los pueblos indígenas. Los pueblos ibéricos también, cosa que no hemos sabido leerlo. Hemos tenido, claro, sometidos a ese tiempo colonial, solamente vemos al europeo como un tipo egocéntrico y serio. ¿De dónde? Yo creo que especialmente los pueblos ibéricos, y no más que no solo Castilla, sino más para abajo, extremeños, andaluces, eran tipos humanos cuajados de amor y de risa y de humor. Hay que ver esos lenguajes. De repente es más difícil, pero yo en nuestras investigaciones me he preocupado de encontrar la literatura oral española del siglo XVII, a través de los refranes. El amor todo lo puede o todo lo vence. Amor no se alcanza sino con amor. Si queréis amor, amad, que amor saca amor y amistad. Amor y majestad no hacen hermandad. Bueno, esa sabiduría popular, oral, española, del siglo XVII, te está revelando también toda una forma de instalarse en la vida que tiene que ver más con el amor y no con el poder, ni con la política, ni con la economía. ¿Verdad? El pueblo español del siglo XVI es un pueblo que ha cultivado la amorosidad y el humor proveniente de una tradición excelsa que viene del mundo, sobre todo islámico y judío, la tradición semita española. Bien. Solo apuntar, por si el tiempo ya no nos alcanza, pero hay una obra de teatro del siglo XVII que se llama Los Españoles en Chile, que es puro amor y humor. ¿Ah? No están en los manuales ni en las historias de la literatura chilena, pero ahí está Francisco González de Bustos, Los Españoles en Chile, 1665. Quiere mostrar los amores entre el pueblo indígena, entre Fresia y Tucapel, entre Gualeva con Rengo, pero también los amores de Juana de Rojas con Diego de Almagro. En fin, todos se aman, los españoles y los indios, todos amorosos. Y además se aman entre ellos porque Almagro empieza a amar a Fresia y bueno, empieza a quedar también la escoba, pero al final es una historia basada en la interracialidad, en la interculturalidad de la experiencia del amor. ¿Por qué no hemos podido ver esa literatura? ¿Por qué más bien nos hemos encastillado en el lenguaje colonial y no hemos podido ver estos otros lenguajes que eran tan reales como los otros, pero que estaban ahí y que no han sido explicitados? ¿Para qué decir la cultura africana, que también nos aporta proporciones prodigiosas de esas experiencias amorosas y no? ¿Cómo poder rehacer la historia chilena a partir de este tiempo del ser? Ahí está el desafío que está lanzado para la conversa, para ustedes y para todos. ¿Cómo hacer de que ese tiempo del tener oscuro, melancólico, trágico, crítico, siempre hay crisis, ¿no? Siempre el tiempo del tener está en crisis. El otro no, porque el tiempo fluye, ¿no? Porque el tiempo vital es el tiempo de la vida, y la vida siempre tiene que estar siempre recomponiéndose, reconstituyéndose a través de sus signos vitales, que son el amor y la risa. Yo quiero terminar saltándome unas cositas con lo siguiente. Nuestro Jaime Izaguirre, para decir que este ícono del tiempo colonial, el reconocido profesor de Historia de Chile, del Liceo Alemán y de las Universidades Católicas y de Chile, ese intelectual franquista que terminó conformando la imaginación del conjunto de la élite política santiaguina del siglo XX, le tenía miedo al mar. Yo tratando de comprender mejor este personaje, he leído cuanto he podido leer sobre Izaguirre y descubrí que una hija tiene una vida de él y dice: mi papá le tenía un miedo al mar. Terror al mar, miedo al mar. ¿Qué simboliza aquello, no? Significativa señal, oscuro presagio, digo yo. Porque en el mar está el origen de la vida y de la risa. La Gabriela Mistral tiene un texto muy lindo donde ella dice que el mar es el loco suelto, es el de las muchas risas, dice ella, pero el mar que ignora la limitación
es el elemento gozoso, es la materia feliz. En cuanto la nave se desprende de la costa liberándose, hallamos otra vez el mar en su cruda e implacable alegría. No hay alegría que supere a la del mar. Ríe como 1000 niños en torno de nosotros. 1922. Y Pablo Neruda, nuestro otro guía en esta comprensión del tiempo, del ser, Neruda expresa los mismos sentimientos gozosos y oceánicos de la Gabriela y dice: el océano Pacífico se salía del mapa, no había dónde ponerlo, era tan grande, tan desordenado, tan azul, que no cabía en ninguna parte. El viejo océano descubrió a carcajadas a sus descubridores, a los invasores españoles, ¿no? El mar nunca se llenó de muertos, procreó en la gran abundancia del silencio. El agua es esperma y ovario, revolución cristalina, en Una casa en la arena del 66. Yo pienso que con esta me motivó este tabú que tenía don Eizaguirre, este historiador colonial y neocolonial, frente a la naturaleza, ese terror al final al descontrol, al mar de la risa y al mar de lo amoroso. Tenemos, yo creo, y aquí termino, que volver a entendernos desde el amor y desde la risa, en la plenitud acogedora del mar de la vida, como que fuera un nuevo nacimiento de Venus, y recuperar un Chile multicolor, pluricolor, andino y marino, que desde hace tanto tiempo nos está esperando y nos está reclamando. Nicanor Parra dice finalmente, donde dice: Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debe decir, con humor y con paciencia, cambiaremos el curso de la historia. Muchas gracias. Terminamos la primera parte, pero abrimos la posibilidad de hacer preguntas, comentarios que ustedes quieran realizar con respecto a lo que hemos visto en esta clase magistral. Lorena, de la comuna de Futrono, región de Los Ríos. Primero, agradecer por tan loable clase magistral que nos ha entregado, profesor. Felicitarlo por esa mirada de retrospectiva que tiene de la fundación generacional de nuestro Chile. Y creo que nos está dejando una tremenda tarea a nosotros que somos encargadas de bibliotecas públicas y trabajamos directamente con la comunidad. Y es ese sentir que me deja en lo personal, y yo creo que a todas, es el que tenemos la tarea de buscar nuevos líderes y echar una nueva mirada, ¿no es cierto?, al trabajo que hacemos en nuestras propias localidades. También esa mirada de que los espacios que nosotros tenemos en las bibliotecas somos espacios de contención, de participación, en donde la ciudadanía se pronuncia, y muchas veces somos esos espacios de puente de colaboración con los organismos o los organismos públicos. Entonces, nos está dejando ahí una tremenda tarea de decir, oye, los libros de historia no es la historia real, búsquenla. Es mi pensar. Oye, muchas gracias. Recuerdo, a propósito de lo que has dicho, que Micaela me encargó que le dijera a ustedes como pega, que realmente, claro, estas dos experiencias del amor y de la risa es un material increíblemente histórico y que habitualmente no se acoge ni se recoge, pero que ciertamente está en la convivencia cotidiana de la vida que ustedes en la cual están situados. Entonces lo bonito es cómo salir a recoger esa nueva mirada histórica. Muchas gracias. Hola, Irene, de la Subdirección de Museos.
Muchas gracias por esta presentación. Es muy bello ver una mirada también desde la emocionalidad humana. Mi pregunta es si esta mirada del tener y el ser no corre el riesgo también de mirar la historia de manera como escindida, así como si en el tiempo del tener no hubiera habido un ser también que está ahí luchando por verse y que está invisible nomás, y en el tiempo del ser también un tener que está solapado y es peligroso. Esa es mi pregunta. Sí, qué bueno, muchas gracias. Oye, es lo que faltaba decir, ¿ya? Porque claro, se puede polarizar tanto eso que, claro, exaltar el ser y claro, y de alguna manera demonizar el tener. Y la cosa, obviamente que en la realidad está mucho más imbricado y complicado, pero ciertamente hay que reconocer estos dos ejes, ¿eh? Eso sí que yo ahí sería categórico, pero sí para entender muy bien que, claro, si uno opta por el tener, también está dejando en la sombra todo su propio ser, porque todos somos. Entonces, después tenemos, primero somos, después tenemos, pero claro, se ha hecho una opción por el tener que ha oscurecido el ser. Entonces, hasta los más terribles representantes del tener, hay que advertir el ser que ellos tienen, y que lo tienen oprimido, reprimido, ¿no? Censurado. Y lo terrible también es que los que más bien cotidianamente son el ser, claro, pueden también ser cautivos por la lógica colonialista del tener, y entonces se van a poner mustios y tristes y van a querer ambicionar y arribar y arribistizar y todo, ¿no? Sí, las dos cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Hola, Alejandra de Antofagasta. Si esto está publicado, lo podemos seguir leyendo para poder tener más tiempo en la comprensión de tu propuesta. Gracias. Sí, oye, mira, justamente hace poco, el año pasado, publicamos un equipo que estamos en la USACH tratando de avanzar por estos caminares, que se llama Lo que puede el sentimiento, el amor en las culturas indígenas y mestizas en Chile y América del Sur en los siglos XIX y XX. Ahí básicamente una antología de textos y una introducción más teórica, pero donde está lo que hemos hoy día planteado, en las mejores librerías. Las mejores bibliotecas. Su exposición, que nos sirve a todos, como decía la colega de Futrono, llevarnos una reflexión a nuestras localidades. Nosotros como encargados, mujeres, hombres, de estas bibliotecas públicas a través del país, tenemos la obligación de escribir nuestra propia historia. El año pasado, para el aniversario de mi comuna, hicimos una reflexión con mi equipo de trabajo en la biblioteca de Kemchi y dijimos, ¿por qué tenemos que contar siempre la misma historia de Kemchi que los colonos que vinieron de Alemania, que vinieron de Inglaterra? Si aquí había una población huilliche bastante interesante, y me fui al registro de la parroquia y encontré, ahí estaba nuestra historia, la historia de los chilotes, de los kemchinos. No era que habían 5 familias huilliches, como dice Sergio Guerrati, el historiador kemchino, un profesor normalista que llegó y se avecindó en Kemchi, y que bueno, él hizo una recopilación, pero él se acercaba mucho a la élite kemchina, que eran los ingleses, los alemanes, y nos escribió sobre nuestros propios pueblos originarios. Y ahí encontramos nuestra verdadera historia. Kemchi
decretada la fundación en 1881, pero antes, en 1881, había una tremenda población indígena en las islas Chauques, Butachauque, Caucahué, que nunca fueron mencionadas en ningún artículo, en ninguna historia de Chile. Entonces, bueno, es una reflexión para llevar para la casa y un tremendo trabajo el que tenemos que hacer, y lo invito a que se atrevan a hacerlo. Eso. Y gracias, maestro.